invitada de lujo que tengo aquí el gusto y el honor de conocerla y voy a conversar en un ratito con ella a través de los 11:30 de Vacanzas para todo el Perú y el mundo. Ella es Verónica Hompi, que viene desde el hermoso Valle Sagrado de los Incas para deleitarnos en esta noche con su gran talento, con su gran voz y con sus grandes canciones. Vamos con la publicidad para hoy, por favor. Ahora sí, Ventura Producciones presenta el gran concierto popular 2012 del cantautor más romántico y chelero del Perú, el ídolo del sur. Desde Espinar, Cusco, el Chinito del Ande. Y por primera vez, junto al Chinito, retorna el huracán sureño. Desde Pitumarca, Canchis, Cusco, Gualberto Apaza y su arpa imperial. Sábado 28 de abril, en el Guarocondo, espalda de Metro San Juan del Lurigancho. Por primera vez, llega a Lima, desde el Valle Sagrado de los Incas. Verónica Hompi, la amorosa del sur. Eduardo Chávez, el cantautor juvenil Javier Zamudio, Edgar Rivera, Ernesto Lázaro, Faraón de la Bandurria, Llaverito del Amor. DVD gratis a las 1000 primeras personas. Sábado 28 de abril, en el Guarocondo, el concierto popular del Chinito del Ande y Gualberto Apaza, 8 de la noche. Muy bien, amigos, ¿qué tal? Ahora sí, vamos a conversar. Hay que ganarle al tiempo, Rafael. Estamos ya tan solamente a unas horas de que se lleve a cabo pues este gran espectáculo que ha causado interés, que ha causado sensación en el público limeño y en el público provinciano, como todos nosotros aquí en la capital. Este gran encuentro entre el Chinito del Ande, Felipe Paujara Cruz, por Espinar, Cusco, frente a su gran amigo y colega artista de Pitumarca, Canchis, Gualberto Apaza, nominado o denominado como el huracán sureño, con su arpa imperial. Hoy estarán en el Guarocondo protagonizando este gran encuentro, y otra artista que ha generado comentarios positivos de parte de los críticos, de parte del público aquí en Lima, por su gran talento, por su gran voz, por su gran estilo, por su gran capacidad, es esta señorita que estamos escuchando. Eso. Viene a imponer su estilo propio en el gusto de todos los provincianos limeños, provincianos capitalinos, porque vivimos en Lima, definitivamente. Aquí está ella. Vamos a escucharla un poquito, por favor, Rafael Talavera. Ella es Verónica Hompi, desde San Salvador, Calca, el Valle Sagrado de los Incas, Cusco. Hoy nos hará bailar así, de esta manera. Dice: señoras y señores, ¡juegan las palmas! Saltando, 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 saltando. El ritmo de la bandurria, ¿no? Eso. Vamos, Venturita Producciones. Verónica Hompi, la amorosa del sur. Viene con una fuerza de los Apus, con la fuerza del Machu Picchu. Sí, sí, sí. Eso. Dice que viene a destronar a todas. Ajá. Eso sí que está bueno, ¿ah? Qué locura, nuestro amor, qué locura. Cuando tú me engañabas, yo también te engañaba. A escondidas tú salías, yo también te mentí. Ahora que ya tienes otra, yo también tengo otra. ¡El corito siga cantando! ¿Ah? Quedaremos como amigos, cada uno por su lado. Me buscas, yo me busco, cada uno a su lado. Quedaremos como amigos, cada uno por su lado. Me buscas, yo me busco, cada uno a su lado. Rafael Talavera, ojo por ojo, diente por diente. Tú me engañas, yo te engaño. Engáñame nomás que yo te perdono. Si te vas, llévame para vivir los tres juntos. Cada uno por su lado. Tú por el tuyo, yo por el mío. Bueno, vienes a destronar a las reinas y a las más pintadas, según nos comentas. Verónica, ¿cómo estás? Qué gusto de conocerte y saludarte, mami. Bienvenida aquí a Lima capital. Tú sabes que los artistas provincianos, provincianas como tú, como todos
locutores provincianos como yo, provinciano como Javier, un gran empresario como todos aquí en la capital, venimos con una ilusión de triunfar, con una ilusión de poder avanzar y ser definitivamente profesionales a carta cabal y consolidarnos de esta manera. Y creo que talento te sobra y ya te hemos escuchado. Al toque nomás yo, ya. Ventura, ella es, ya no ya. Bienvenida, mami, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias. Te saluda tu amigo Papuchito. Papuchito. Ajá. Papichito. Papichito. Papicha. Papicha, corazón. Muy buenos días. Muchísimas gracias, mis amigos de Radio Bacansat. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida. Y también saludar a toda la gente de aquí de Lima. Reciban el cordial saludo de vuestra amiga Verónica Compi, la amorosa del sur. Estoy muy bien. feliz, de verdad. Cuéntanos, ¿quién es Verónica Compi? ¿De dónde, cómo naces? ¿De dónde naces? ¿Cuántos años vienes haciendo música? ¿A qué edad? Bueno, Verónica Compi, yo soy natural de San Salvador, Ajá. provincia Calca. Calca. Así es, vengo trabajando 2 años, así profesionalmente. Profesionalmente. ¿Y cuándo Así te es. inicias? ¿A qué edad? Bueno, desde muy pequeña, ¿no? Desde los 7 años. Desde los 7 años. Así es, mi amigo. Muy bien, Verónica, y quiero felicitarte a nombre de Ventura Producciones, Martín Zabalú, que nos acompaña también por aquí, nuestro amigo y colega que forma parte de la empresa de Ventura Producciones, por ese gran talento y por esa gran labor que vienes realizando. Y creo que esta es la oportunidad que tienes, la ventana que te brinda Ventura Producciones a través del programa Raíces de mi Tierra, a través de la radio, de apoyar al artista, de darle su espacio. Y creo que hoy en el escenario no le vas a defraudar a Ventura, sino a ese público que tiene mucha expectativa en cuanto a tu persona, en cuanto a tu labor artística, que digamos. Te deseamos mucha suerte, éxitos, tienes talento, tienes juventud, tienes jovialidad, tienes belleza, eres guapa, hermosa. Entonces creo que estamos hablando por demás. Ahí están los chicos ya mandándole besos. Verónica, Muchísimas gracias. ¿cuántas producciones tienes ya grabadas? 1, 2, 3 o recién. Son 2 producciones, así es, mi amigo. Así que estamos muy agradecidos. Agradezco al señor Javier Ventura de Producciones Ventura. Muy bien, y hoy Hoy estamos en el local Guaracondo, Ajá. junto con Chinito Dolande, Walberto Apaza, que es también de Cusco, y viene con su arpa imperial. Muy bien, y por primera vez Primera vez, mi estás en amigo. Lima, por primera vez te vas a vez. presentar aquí en Lima. Sí, por primera vez, mi ¿Y cómo amigo. te van en provincia, en los escenarios del Cusco, digamos de Arequipa o qué sé yo, en Puno, en Juliaca, en Tacna? Muy bien, mi amigo, muy bien. Siempre la gente me está coreando bien. Siempre en cada escenario que estoy me corea bien, bien. Muy bien. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Estamos muy contentos y felices de tenerte. Y hoy voy a bailar yo al estilo de la bandurria ahí, Venturita. ¿Ah? Solo amigos es el tema que está rompiendo. ¿Cómo nace este tema? ¿De dónde lo has sacado tan bonita canción? Oye? Gracias, mi amigo. ¿Ah? Es para qué decir, es recopilado. Ah, un temita Así es, recopilado. recopilado. También tengo temas propias, que es de mi inspiración. Apoya en mí la cabeza. ¿Cómo es eso? Cantamos a ver, capela. a ver, vamos a escuchar, a ver, un poquito. Por favor, me apoyan con las palmas. A ver, las palmitas. Eso, ey, 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 eso. Y esto es para ti, corazón, para ti, mi vida. Eso. Escúchalo. Vamos, Martín Alarcón. Eso. Así cantaremos y bailaremos hoy en el Guaracondo. En el Guaracondo con Verónica Compi, que hoy estará pues encantándonos y cantándonos así. Apoya en mí la cabeza si tienes sueño, mi amor. Duérmete, descansa y sueña, no tengas miedo, cariño. Apoya en mí la cabeza si tienes sueño, mi amor. Duérmete, descansa y sueña, no tengas miedo, cariño. Oye, Rosy. ¿Quién no quisiera dormir en sus brazos de esta linda mujer cusqueña? ¿No? Estoy seguro que si yo me quedo con ella, voy a vivir feliz para toda la vida. Plata no me va a faltar. No te va a faltar nada, absolutamente nada. Plata, casa, carro, chacra, todo voy a tener.
Veroniquita, gracias mami, estoy feliz, todos estamos contentos de tenerte aquí en Lima. Me imagino que todos los cusqueños, tus paisanos, la gente de Calca, la gente de Espinar, la gente, todos los cusqueños estaremos hoy viéndote en escena. Nos vas a deslumbrar con tu talento, con tu belleza en esta noche tan especial, noche de gala, junto al Chinito del Ande y Gualberto Apaza. Noche cusqueña hoy, Javiercito Ventura. Noche cusqueña. Muchísimas gracias, mi amigo. Quiero mandar un saludo para mi amigo que me está escuchando de Espinar, Ajá. Alex Manuel, el popular fantasmita. Alex Manuel, es Para él, chévere. un saludo muy especial. Y para mis paisanos de Cusco, para todos ellos, Calca, Urubamba, Pisa, Quiabamba, para ustedes, muchísimas gracias. Hoy estaremos en Local Guarocondo junto con Chinito del Ande, Gualberto Apaza. Muchísimas gracias, mi amigo Gracias. Papucho. Papuchón. Vamos con la publicidad, por favor, con todo lo que va a significar este gran evento para el día de hoy en el Guarocondo de San Juan del Lurigancho, del concierto del Chinito del Ande, Gualberto Apaza y Verónica Compi, que viene también con muchas ganas de hacernos bailar y gozar. Adelante, control. Ahora sí, Ventura Producciones presenta el gran concierto popular 2012 del cantautor más romántico y chelero del Perú, el ídolo del sur. Desde Espinar, Cusco, el Chinito del Ande. Y por primera vez, junto al Chinito, retorna el huracán sureño. Desde Pitumarca, Canchis, Cusco, Gualberto Apaza y su arpa imperial. Sábado 28 de abril, en el Guarocondo, espalda de Metro San Juan del Lurigancho. Por primera vez llega a Lima, desde el Valle Sagrado de los Incas. ¡Qué locura! Verónica Compi, la amorosa del sur. Eduardo Chávez, el cantautor juvenil Javier Zamudio. Edgar Rivera, Ernesto Lázaro, Faraón de la Bandurria, Llaverito del Amor. DVD gratis a las 1000 primeras personas. Sábado 28 de abril, en el Guarocondo, el concierto popular del Chinito del Ande y Gualberto Apaza, 8 de la noche. Para cantarte, linda Rosita. Linda Rosita, hoy el Chinito nos estará cantando pues todos sus temas de sus 4 volúmenes. Y a propósito, ya viene también una nueva producción del Chinito, gracias a Ventura Producciones, que están realizando todos los trabajos ya para el lanzamiento de las nuevas propuestas del Chinito del Ande. Javier Ventura, muy buenos días, bienvenido aquí, maestro. Nuestro director y productor general está con nosotros, junto a Verónica Compi, que hoy nos viene a visitar aquí en la radio. ¿Cómo ha descubierto este gran talento Ventura Producciones? Ese olfato que tiene, ¿cómo es? ¿Olfato de gato o olfato de perro? ¿Cómo está, Papochito? O oído de tísico. No, creo que hay investigación de cada artista, el trabajo que hacen en provincia. Porque para Todo poder... el equipo de producción de Ventura Producciones. Claro, de alguna manera tenemos que tener fuentes de información para poder dar oportunidad a un artista que se merece y tiene talento, y tenemos una vitrina principal para que ellos puedan demostrar su trabajo en Lima. Y la llegada de Verónica nos ha sorprendido. En otra emisora llegó con su vestuario bonito, y decía que es una identificación tan muy propia. Original y autóctono. Así es. Hoy, hace un momento comentabas, Papochito, hoy es la fiesta cusqueña, hoy es el verdadero encuentro de artistas cusqueños. Así es. Reconocer el trabajo de Chinito del Ande con su característica propia, lo que es el requinto y sus temas, sus composiciones, y también reconocer el trabajo de Gualberto Apaza, que el 90% de sus temas son interpretados en nuestro idioma madre, el idioma quechua. Ahí comentábamos en un momento, también decíamos, todos provincianos sabemos quechua, sino que no lo expresamos, pero cuando nos brindamos 2 cervecitas, 3 cervecitas, ahí vamos a cantar en coro. Y eso creo que es hoy para la familia cusqueña, especialmente con Gualberto Apaza, vamos a tener la oportunidad de compartir hoy en Local Guarocondo. El día de ayer se llevó a cabo el sorteo respectivo de presentación de los artistas, y como Chinito del Ande ya está a tiempo en la capital, está dando la bienvenida a Gualberto Apaza. O sea, primero lo va a interpretar Chinito del Ande, entrará a 11 de la noche, de repente de 11:30, pero primero interpreta Chinito del Ande las canciones, inmediatamente entra Gualberto Apaza y luego estará Verónica Compi. Este es el orden estelar de la presentación de los artistas. Lógicamente tenemos la cartelera que inicia desde 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Y sobre todo dar la bienvenida a un nuevo intérprete como es Verónica Compi, que tendrá
difícil el trabajo de convencer al público, mostrar su talento. Y para nosotros también estamos esperando ese trabajo que lo va a realizar. Sí, seguramente que lo va a hacer porque tiene mucho talento, tiene esa característica de un artista. Así que, amigos. Bueno, nos vamos ya retirando, no hay tiempo para más. Verónica, una vez más, gracias por venir, Vero. Te puedo decir Vero, ¿no? Así es. ¿Cómo te dicen de cariño? Vero. Vero Verito. Vero Verito. Ah, Vero Verito. Mi amigo Papucho. Yo quiero que antes de retirarte, quiero que invites en nuestro idioma madre, quechua, a todos los quechuahablantes, a todos los cusqueños, a todos, ¿no? Que para esta fiesta. Justamente mi amigo Papucho quería decirte eso. Ñañaykuna, turaykuna, imaynallan kasyankichis, qhalillachu, walaqllachu, ñañaykichis Verónica, qampina paykamusunkichis, Radio Bacamba, sunqachamanta pacha, kunan p'unchayqa kasaqku, local Warocondo, chaypi siyamusaykichis, kinaniraq marqakuyta aparichimikichis qankunapaq. Amahnachu kaychis, sunqukista kicharwaychis, ñañaykuna, turaykuna, nuqapis qankuna hayna provinciana. Kipu siyamusaykichis, kipi kasaqku Chinito del Ande, Gualberto Apaza, paykunawan pisqa. Gracias, ñañaykuna, turaykuna, qankunapaq alli marqakuykachu. Yo le he entendido toditito, ¿ah? Vamos, mis amigos, vamos a bailar en el Guarocondo con el Chinito del Ande, con Gualberto Apaza. Va a ser una noche inolvidable, les invito. Yo, Verónica, gracias, Verónica. Yo entiendo, pero no hablo mucho. Nos vamos retirando, gracias, Javier. Te falta tu parcito. Sí. Creo que voy a buscarme una mujer cusqueña. Muchísimas gracias. Gracias y no se olviden nuestros amigos de Arpa y Violín. Lunes arrancamos nuestra campaña total. Así es. En nuestro Festival Nacional de Arpa y Violín. Se prepara. Pero hoy somos Cusco, Perú. En el Guarocondo. Gracias, amigos. Volvemos el día lunes. Buen fin de semana. Nos vemos en el Guarocondo. Oye, Rodrigo, si mamá, nos vamos al chinchero toda la vida.